este es el comienzo de esta gira, estamos simultáneamente en el país presentándolo. Es un informe para la conversación pública, es una obra pública, es un trabajo hecho para la reflexión colectiva. Consideramos que es muy importante que el país revise su pasado porque necesitamos que el futuro sea algo distinto a lo que hemos tenido en estos 60 años de conflicto armado, de guerra y de terror. Creemos que este es el momento de conversar y de que realmente seamos capaces de reconocer que ese pasado es un pasado lleno de ignominia y que esa ignominia no pasó por casualidad, que hay muchas razones de tipo político, económico, de tipo cultural, que explican que este sea un país de 10 millones de víctimas, que este país sea un país donde 9 de cada 10 personas que perdieron la vida fueron civiles, que este es un país que ha repetido sus ciclos de violencia a lo largo de muchas décadas y que este es un país que tiene que cambiar. Nosotros creemos que hay que primero poner la vida. La vida tiene que ser un valor supremo en Colombia y los colombianos no nos podemos seguir matando. Seguimos matándonos a pesar del acuerdo de paz y nosotros sí esperamos que el informe de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones sean un segundo aire para la paz, una paz que estaba languideciendo o estaba siendo implementada de manera muy mezquina, a cuentagotas, pequeña. Pues creemos que es un momento que este informe sirva para recordarnos que la paz es el horizonte, que la reconciliación es el horizonte, pero que ese horizonte, y como dice la consigna nuestra, hay futuro si hay verdad. La verdad está hecha para el futuro, está hecha para no repetir el pasado y está hecha para reconciliarnos. Pero primero tenemos que reconocer que esa verdad, dicen por ahí que la verdad te hará libre, pero primero te dolerá. Y esa verdad nos tiene que doler para poder nosotros ir hacia otro estadio de las cosas distinta al que hemos tenido. Bueno, este ha sido un país profundamente negacionista. La Comisión de la Verdad ha trabajado de diversas maneras como los intereses económicos, políticos, ideológicos también conducen fuertemente al negacionismo. Y creemos que esos intereses todavía están en esta sociedad impulsando de alguna manera la violencia y la guerra y la continuidad del conflicto y que por eso también persisten entonces en negar lo sucedido. Yo quisiera decir algo allí también y es que algo muy importante que es de las conclusiones de la comisión es que la guerra no fue una guerra solo entre los aparatos armados. Detrás de todos los aparatos armados había redes políticas. Detrás de todos los aparatos armados había intereses económicos y beneficiarios, ¿sí? de la guerra. Es que la guerra también dejó beneficiarios. Por supuesto, todo ese entramado ha sido el más difícil de revelar. Entonces nosotros sí queremos que la sociedad en su conjunto entienda que esto no pasó porque había un puñado de malos. Esto pasó porque socialmente de algún modo permitimos que pasara. Y el Estado, y yo sí quiero señalar que la responsabilidad política de quienes han estado en el poder y quienes han gobernado es mayor. Porque como dice la frase, ¿para qué es el poder? Pues para poder, ¿sí? Entonces, quienes han tenido la conducción del país tienen una responsabilidad enorme y es muy importante que reconozcan que este horror pasó con el país en sus manos, con el poder en sus manos. Bueno, la Comisión ha planteado unas recomendaciones de transformación que son muy de fondo y creemos que es urgente que la sociedad se apropie de la verdad, pero se apropie también de esas recomendaciones de cambio, de transformación. Tenemos un documento que alberga casi 100 recomendaciones, de las cuales nosotros estamos resaltando pues varias, pero al menos 3 que son fundamentales para la Comisión. La primera es la necesidad de avanzar en todos los diálogos
posibles que haya con todos los actores armados hoy en el país, el ELN, las disidencias, aún con aquellos con los que haya que plantear un sometimiento a la justicia. También estamos planteando una transformación y una reestructuración profunda del modelo de seguridad de las Fuerzas Armadas. Decíamos que es imposible que no nos estremezcamos con lo que está pasando en las audiencias de la JEP y que este país no entienda, y sobre todo que sectores de las Fuerzas Armadas no entiendan la necesidad de ese cambio y esa transformación que deben darse después de escuchar las audiencias de lo que sucedió con los mal llamados falsos positivos. Y también la comisión pudo constatar con mucha claridad el fracaso de la guerra contra las drogas. Y en ese sentido hemos planteado la necesidad de hacer un cambio de paradigma y que transitemos de una vez por todas hacia la regulación de los mercados y la legalización del mercado como la única posibilidad de que el narcotráfico no siga siendo un factor de persistencia del conflicto armado y de la repetición. Parte del conflicto se explica también en cómo es la gobernabilidad, cómo es la relación, cómo son las instituciones, cómo el sistema clientelar, por ejemplo, afecta profundamente la democracia y cómo el sistema clientelar fue funcional a que unos grupos armados se tomaran la institucionalidad y se tomaran y se aliara la clase política, un sector de la clase política con sectores del narcotráfico que estaban en armas como fueron los paramilitares. Eso está clarísimo en el informe. Y nosotros decimos, nunca más paramilitarismo, nunca más las armas en manos de civiles, nunca más, y entonces tenemos, y hay unas recomendaciones en torno a la política, hay que transformar la política, porque la única manera de transformar una sociedad es que la política garantice. No puede haber democracia ni paz en Colombia si las campañas electorales se hacen con dinero. Porque si las campañas electorales se hacen con dinero, sencillamente la gente no puede ser elegida. No existe realmente igualdad de oportunidades. Y las instituciones, nosotros tenemos que poder confiar en las instituciones y necesitamos unas instituciones que no trabajen para los privilegios de unos cuantos. Lo que vimos históricamente, y quiero decir muy claramente en el Caribe, es que las instituciones han trabajado, algunas muy seriamente, muy duramente para todos, pero lo que vemos es un sistema que protege los privilegios y desprotege a los que no tienen. Es más, quiero señalar que cuando uno escucha las audiencias de la JEP de falsos positivos, y eso lo vimos tú y yo en Sucre también, que tuvimos un ejercicio de reconocimiento en Sucre, es que a los muchachos que mataron los militares para falsos era el más desprotegido, el vendedor ambulante, porque no había un Estado que protegiera a esa persona. Entonces creían que esas personas iban a pasar inadvertidas, que nadie que no tenían quien los doliera. Y entonces cogieron a las personas más vulnerables, porque saben que el Estado ha estado de espaldas a esa vulnerabilidad.